Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y hoy tratamos un tema que quería tratar desde hace tiempo, pero bueno, se ha dado ahora justo el momento, que es hacer un balance de la pandemia, de la gestión, pues con los profesionales mismos, con los que trabajan el día a día para hacer lo mejor posible y sacar adelante a tantos contagiados que tenemos en el área sanitaria de Vigo, que por suerte cada vez están siendo menos y parece que gracias a la vacunación pues las cifras cada vez son mejores y parece que vemos esa luz al final del túnel después de más de un año de lucha frente a la pandemia de la COVID-19. Así que vamos a presentar ya a nuestros invitados, que son los que realmente tienen que hablar, que son los que saben sobre este tema. En primer lugar saludamos al gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Nada, gracias a ti, Javier, por estar con nosotros. También está el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, el doctor Manuel Rodríguez Piñeiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, igualmente. Pues nada, agradecidos nosotros a que estéis aquí. Y también nos acompaña la secretaria general del Sindicato de Enfermería SATS en Galicia, Maluel Escarbajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estáis representados pues las diferentes personas que prácticamente trabajan el día a día en el área sanitaria. Así que, en primer lugar, pues hacer un balance sobre todo de la pandemia, porque hicimos este debate hace prácticamente un año, estábamos en el final de la primera ola, pero desde aquella ha venido la segunda, y sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, que evidentemente con la vacunación pues las cifras han mejorado mucho. Yo quiero preguntar a los profesionales, a los que estáis dentro, pues cómo está siendo esa gestión, lo que nosotros no vemos, si las cosas están mejor, han mejorado y sobre todo si el trabajo que creéis que se ha realizado en estos últimos meses ha sido satisfactorio. Así que bueno, pues en esta primera intervención, pues por el orden en que os he presentado, así que Javier, empezamos contigo. Bueno, pues a ver, yo creo que llevamos una temporada muy dura, hemos pasado una época francamente dura, mucho trabajo, mucha tensión, mucho esfuerzo del personal que nunca será suficientemente agradecido por mi parte, por lo menos, porque ha sido un esfuerzo ímprobo. Y ahora mismo, cierto es que, por cierto, si me perdonas, quería felicitar hoy especialmente a la enfermería, porque es el Día Internacional de la Enfermería y estas profesionales que forman parte de este grupo que atiende tan directamente y tan bien a nuestros pacientes, pues yo no puedo por menos que felicitarlas, darles las gracias por estar ahí y por su trabajo, su entrega y su compromiso, ¿no? con la sanidad y con los pacientes, que al final es nuestro objetivo principal. Y continuando, decía, fue un año muy duro, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio del personal. Y por suerte, estamos viendo que se está modificando, ¿no? El efecto llegada de vacuna es cierto que ha cambiado un poco el panorama. Ya no tenemos tanta afectación en las personas mayores. Hemos ido vacunando de mayor edad a menor edad, grupos de riesgo, y en eso estamos. Llevamos vacunado un número importante de personas de la población de nuestra área sanitaria, y esto ha cambiado el panorama un poco de la atención. Ahora mismo seguimos teniendo un problema, seguimos luchando contra la expansión de este virus, pero está cambiando un poco la forma de afectar y en los grupos poblacionales que se ven afectados. Por tanto, yo creo que este trabajo que se ha hecho es un trabajo que debe de ser valorado en su justa medida como un trabajo excepcional por parte de todos los profesionales de la sanidad, y decir que gracias a esto pues estamos en la situación en la que nos encontramos, que está mejorando, aunque seguimos teniendo riesgo de volver atrás si no seguimos cumpliendo con las medidas adecuadas de protección. Manuel. No sé si nos escucha Manuel Rodríguez. Hola. Sí. Hola. Adelante, Manuel. Bueno, vamos a ver. Tengo que reconocer que no sabía que hoy era el Día de la Enfermería, con lo cual mis felicitaciones igualmente a todas las enfermeras, y en este momento principalmente porque hay que reconocerlo, su labor
ha sido muy importante en lo que es el proceso de vacunación. Y eso a su vez supuso que muchos centros quedaran muy reducidos en nivel de enfermería, con lo cual el incremento del trabajo en lo que es los centros de salud se ha incrementado importantemente. Lo que tenemos que tener claro es que el trabajo que se hizo en este momento ha sido un trabajo, por desgracia, muy improvisado. Un trabajo en el cual teníamos que estar luchando contra lo desconocido, en un principio. Después empezamos a tener cuestiones ya muy conocidas y que no se han tomado las medidas más o menos oportunas que se debieron de tomar. Yo una de las cosas que he hecho en falta y que eché en falta durante meses y lo he denunciado en su momento es de que se han perdido bastantes vacunas porque se llamaba a la gente a vacunar, la gente que era reacia a la vacunación no iba a vacunarse, con lo cual esas vacunas no pudieron aplicarse porque las circunstancias de la vacuna son las que son. Una de las cosas que nosotros dijimos siempre es de que había que darle a la población, igualmente por los estamentos de edad, la posibilidad de decir, yo quiero vacunarme. Y los que no quieren vacunarse, pues no quieren vacunarse, con lo cual hubiéramos aprovechado y hubiéramos hecho una incidencia sobre la gente que realmente quiere vacunarse mayor. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con las pruebas de PCR que estamos haciendo de manera aleatoria y llamando a un montón de gente. Se están llamando a razón de 1.600, unos 1.000 personas y está yendo menos de la mitad de la gente a hacerse el PCR. Es algo que es inaudito en la sociedad, pero que está ocurriendo. Y eso lo estamos pagando los sanitarios al final, los centros de salud. Lo estamos pagando de una manera importante, con lo cual hay que hacer un esfuerzo, la propaganda hacia la gente, hacia la población, de que tienen que colaborar de una manera clara. Y la manera de colaborar es participar en todas estas cuestiones que en este momento se están iniciando. Que posiblemente sean insuficientes, sí. Que hay que incrementar el número de vacunaciones, sí, pero eso ya por desgracia no depende ya de nosotros, sino depende de los laboratorios si nos las quieren suministrar o no. Entonces, es una lucha que tenemos ahí. Los centros de salud, de momento tenemos que seguir restringiendo la entrada en ellos, pues no podemos permitir que se nos masifiquen. Con lo cual es algo que le pido a la dirección y a las gerencias que tomen las medidas y que eviten situaciones como las que se dieron en los últimos días. Tomamos buena nota de lo que nos ha dicho. Y Malules, felicidades por ese Día Internacional de la Enfermería y cuéntanos tu opinión. Pues sí, felicito desde aquí a todas mis compañeras, es un día importante y sobre todo felicidades por el trabajo también realizado, el esfuerzo que han hecho y el sacrificio que han hecho durante este año largo y que todavía aún nos queda, que lo hemos dado todo. El reconocimiento por parte de la sociedad lo hemos visto día a día cuando estábamos confinados con esos aplausos que tanto agradecíamos y tanto nos estimulaba a seguir adelante y en cambio el reconocimiento verbal por parte de la Administración, que nos lo reconozca, pues bueno, pues sabemos que somos grandes profesionales y que estamos ahí para llevar el peso de esta pandemia porque, en fin, son todos los días, mes tras mes y este año largo, ¿no? Pero yo creo que el reconocimiento por parte de la Administración tiene que ser de otra manera, ¿no? Tenemos unos ratios muy por debajo de la media europea, muy por debajo también incluso de España, y esto hay que revertirlo. Y yo creo que esto que estamos sufriendo es una llamada de atención a la Administración para que se nos valore, pero que se nos valore de verdad, que se nos valore porque esto va a repercutir muy favorablemente hacia la sociedad, porque los cuidados que vamos a prestar van a ser unos cuidados más individualizados. No podemos estar trabajando como se está trabajando y llevando tantos pacientes con una sola profesional. No damos
el personal ante este año y que todavía no hemos terminado, ¿no? Porque sí que es verdad que las cosas, la vacunación, pues no cabe duda que va a ayudar muchísimo a la pandemia y ahí están las enfermeras que doblan, que estando de descanso van voluntariamente a poder vacunar, como además lo hacemos encantadas, porque eso va a mejorar la situación en la que nos encontramos y lo seguiremos haciendo. Pero claro, el cansancio repercute mucho. Las plantillas están súper justas. Muchas veces se piden descansos y no se nos pueden facilitar. En fin, que los derechos de los profesionales hay que tenerlos presentes, porque si no nos vamos a ver que como vengan un poco mal dadas, nos vamos a encontrar la sanidad súper justa, porque los profesionales de verdad estamos al límite y eso hay que vigilarlo y hay que tener mucho cuidado. Muchas cosas que habéis ya dicho en vuestra primera intervención que iremos desarrollando a medida, pero quería preguntaros por el papel de las pruebas PCR, comentaba Manuel, de los cribados, de realmente si han funcionado hacerlos tan masivamente, en el sentido de que muchos sitios los porcentajes de gente que ha acudido es muy bajos y ahora parece que se ha cambiado el método. Por ejemplo, vemos pruebas en los mercados, pruebas en el puerto de Vigo. Si ahí nos puede explicar mejor el gerente, si cree que por ahí había que cambiar el modelo porque no estaba funcionando, y también, claro, evidentemente Malunes y Manuel, si creen que también había que cambiar el modelo porque tan poca participación significa que la gente puede pasar, pero a lo mejor es que tampoco se le dan las facilidades y hay un chaval joven que no tiene quien le lleve, ir hasta el Cunqueiro a lo mejor, pues pasa de ir porque le lleva un montón de tiempo en autobús. Así que el tema de los cribados, de esas pruebas, Javier, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, ¿qué voy a comentar? Vigo ha sido siempre un referente en la comunidad, incluso fuera de nuestra comunidad, en cuanto a la realización de pruebas de detección del virus. Los cribados han empezado aquí de una forma muy temprana. Cuando empezó la pandemia, se iniciaron los cribados. Primero eran siempre buscando todos los posibles positivos asintomáticos que estaban contaminando. Se ideó una fórmula que fue el COVID Auto, que nos permitía, imitando a países europeos, que nos permitía favorecer el acceso a esta prueba de la población en general. Podían llegar con su coche al Meixoeiro. Se ampliaron después líneas en el Hospital Cunqueiro también, de nuestra área sanitaria. Esto siempre lo hemos tenido muy presente y se han hecho muchas pruebas. Hemos llegado a citar a 300.000 personas del área de Vigo en estos meses. Se han realizado ciertamente un número insuficiente, un 51% del total, y sobre todo en los últimos tiempos ha sido lo que nos ha bajado la media, porque bueno, pues veíamos cuando hacíamos seguimiento de los últimos cribados que se han hecho que la gente no acudía, y llamábamos por el cambio que hablábamos antes del epidemiológico en cuanto a la población que se veía afectada después de que se inició la vacunación, pues pasamos a invitar a personas de menor edad, desde 18 hasta 59 años, y aquí es donde nos hemos encontrado pues, que el nivel de adherencia era muy inferior a lo deseado. Se han hecho también test de antígenos. Bueno, todo esto se ha potenciado de manera importante porque esto permitía de alguna forma controlar la situación, detectar como decía antes, los positivos asintomáticos, aislarlos, hacer un estudio de sus contactos, y esto permitió, que además se hizo, bueno, pues en toda Galicia, permitió mantener un control de la situación como lo hemos mantenido. Sin duda, con un gran esfuerzo de los profesionales, como decíamos, que por supuesto, lo voy a apoyar y a defender siempre a los profesionales que han hecho un esfuerzo ímprobo diariamente, que entendemos que están agotados. Nosotros hemos hecho todo aquello que estaba en nuestras manos para
favorecer este trabajo. Hemos incluido hemos contratado a todo el personal que teníamos en listas, a todo el personal residente que terminaba, lo hemos metido porque sabíamos que esto iba a suponer un sobreesfuerzo para el personal y que teníamos que de alguna forma valorar este sobreesfuerzo y apoyar en la medida de lo posible con incorporaciones de nuevo personal de todas las categorías, por supuesto. También, como no, Vigo ideó la fórmula tan conocida ya, que es el pooling, para realizar los cribados también, una fórmula que surge de un estudio, de un plan de trabajo entre nuestro servicio de microbiología y la Universidad de Vigo, y a partir de ahí se empiezan a hacer grandes cantidades de muestreos en empresas, en el propio Sergas, en residencias sociosanitarias que tuvo tanto valor, trabajadores de residencias sociosanitarias, residentes de las residencias sociosanitarias, se empezaron a analizar por esta técnica que ha demostrado una eficacia y una eficiencia pues importantísima y de la cual estamos muy contentos y que nos ha permitido controlar en gran medida todos aquellos casos que aparecían en residencias, controlarlos de una forma prematura cuando lo hacíamos ya de una forma generalizada a todos los trabajadores cada 15 días y después cada semana, y que ha sido de gran ayuda para control de los brotes en los centros sociosanitarios. Gracias a Dios ahora tenemos los centros sociosanitarios limpios, lo cual eso, bueno, pues es una gran alegría, una gran satisfacción el saber que con la vacuna, con los controles que se hacen, las entradas de nuevos trabajadores, las incorporaciones de residentes que se controlan mediante pruebas y ahora mismo, como decía, con la vacunación, pues esto nos da esa tranquilidad de saber que por lo menos aquello que en el principio de la pandemia, que parece que es tan lejos ya, pero que lo hemos vivido con aquella situación tan dramática, que en el principio de la pandemia tanto nos hizo sufrir, que fueron la aceptación en los centros sociosanitarios, por suerte ahora mismo no lo tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería comentar al respecto. Yo creo que han sido súper válidas, siguen siendo súper válidas las pruebas masivas de detección de positivos asintomáticos y necesario seguir en esta dinámica de trabajo. Es verdad que la gente no está acudiendo en la medida en que queríamos. Ya os digo, el 51% es la media de todas las PCRs, de todas las pruebas que se han hecho, y necesitamos que la gente acuda. Por eso hemos ideado una nueva fórmula, es decir, bueno, vamos a acercarnos a la población, vamos a favorecer todavía más. Lo habíamos favorecido con el tema del COVID auto, pero queremos favorecer más la accesibilidad a estas pruebas y, por tanto, pues hemos decidido ir a ciertos sectores de población, desplazarnos a los distintos ayuntamientos donde se plantea hacer un cribado, desplazarnos a empresas y a sectores como el de los mercados, que tanto éxito tuvo la semana pasada, y en esta tónica y de trabajo seguiremos. Sí. Manuel, ¿algo que decir sobre el tema de los cribados? Pues nada, yo creo que ya lo comenté en su momento. Aquí lo importante es seguir con ellos, cuanto más se realicen mejor, porque eso es una fórmula de poder empezar a controlar y aislar a los posibles positivos y evitar la propagación del virus. Pero claro, para eso necesitamos el apoyo pleno de la población. ¿Malules? Sí, yo creo que en este tema, yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena. Creo que se han hecho un gran esfuerzo, se ha intentado llegar a la población masivamente y efectivamente, como dice el gerente, cuando se ven que la población no acude, pues es el profesional el que tiene que ser más cercano hacia la población, y la medida que han adoptado de ir a los mercados, al puerto, a empresas para dar más accesibilidad a la población para hacer esos cribados, no cabe duda que es positivo. Siempre es bueno.
Con referente a los asintomáticos, nosotros siempre hemos estado muy preocupados, ¿no? Sobre todo ya en el ámbito hospitalario, que siempre solicitamos que a cualquier ingresado se le hiciera una PCR para saber si era un posible asintomático, ¿no? Bueno, todo esto nos ha enseñado mucho, ¿no? A veces, pues por la parte sindical sí que a veces tenemos que insistir mucho que las actuaciones se hicieran porque la trayectoria de la gerencia era hacer siempre una PCR a aquellos pacientes que iban a ser intervenidos y nosotros apuntábamos que no, que debían de ser a todo aquel paciente que ingresara. Y antes de ingresar a la planta, supiéramos que ese paciente con todas las garantías no era portador del virus, ¿no? Eso nos daba a nosotros también una garantía para poder trabajar pues, con mayor libertad. Esto sí es verdad que se lenteció un poco y eso pues, ha producido pues, problemas en los servicios donde un paciente pues, ha dado positivo, pues eso habría que hacer PCRs a los trabajadores, algunos de ellos aislarlo y todo esto. Pero bueno, todo esto lo que nos ha es enseñado y lo que hemos aprendido es que tenemos que también trabajar más en colaboración, escucharnos más y bueno, poner en la práctica cuanto antes algunas actuaciones en las que hemos tardado un poco. Pero, en fin, estamos todos para aprender y para mejorar en la sanidad, no cabe duda. Pero todo esto vamos, las palabras que ha dicho el gerente son así. Creo que hemos sido pioneros en muchas cosas, como el COVID Auto, que ha sido, la verdad, un orgullo que fuéramos nosotros aquí los pioneros y que luego se nos copiaran otras cosas, porque las cosas bien hechas pues siempre esto se copian y para nosotros pues claro que ha sido un orgullo por parte de la gerencia que haya tenido, bueno, pues bien hechas las cosas en este aspecto. Sí. Bueno, por ahora vamos con unanimidad. A ver si también con la campaña de vacunación, la verdad es que viendo las cifras a nivel nacional, Galicia es de las que mejor comportamiento está teniendo, tanto en las primeras dosis administradas a la población como a la pauta completa. Se habla incluso de que en el área sanitaria de Vigo esta semana podría estar ya vacunada la mitad de la población con la primera dosis, lo que evidentemente sería un buen ritmo, pero también quería hablar un poco de cómo se han organizado las campañas de vacunación a nivel de recursos humanos. Claro que aquí se necesitan sobre todo muchas enfermeras y cómo fue ese funcionamiento, cómo fue esa organización, pero le voy a dejar empezar ahora a Manuel, que es el que menos ha hablado por el momento, y que nos cuente también su opinión sobre esta campaña de vacunación, si está satisfecho con el ritmo, de cómo se está haciendo y si también se está teniendo el CREA a los colectivos más vulnerables, porque siempre hay alguno que se queja, por ejemplo, últimamente educadores sociales que consideran que deben ser prioritarios ahora y no lo están siendo. Manuel, empezamos contigo, venga. Bueno, vamos a ver, yo lo expuse ya al principio. Uno de los grandes, a nuestro entender y a mi entender en particular, es el error que se cometió de citar a la gente y casi imponerle a la gente que fuera a vacunarse. Hubiera sido muchísimo más eficaz y se hubieran vacunado muchísima más gente si realmente se hubiera hecho... y en Galicia lo tenemos perfectamente estructurado, que es la cita previa, y lo tenemos por el sistema de la gripe. La gripe, usted cuando llega la campaña de la gripe llama por teléfono, pide cita previa y a usted le dan un día y una hora. En este momento podría haberse hecho igual, simplemente con variar un parámetro. Se le comunicará en su momento el lugar, fecha y hora para su vacunación. Con eso garantizaríamos que casi el 100% de la gente estaría vacunada y posiblemente habría sido muchísimo más eficaz que el sistema que se puso a disposición, porque nos hemos encontrado, y lo repito, con un número, bueno, con la vacunación no tan importante como con los PCR, pero sí importante de gente que no fue a vacunarse, con lo cual esas vacunas al salir de su estado de conservación de la nevera no pudieron ser utilizadas porque se estropean de una manera muy prematura. Con lo cual considero que eso fue uno de los, a mi manera de ver, de errores que hubo en esta campaña y que se sigue manteniendo en ese sentido. Cuando no cuesta ningún trabajo y el sistema que tenemos lo permite, que la gente
poner fechas, poner edades, es decir, las personas entre tal y tal edad que pidan cita para ser vacunados. Y eso sería la fórmula muchísimo más eficaz de llegar a más gente. No podemos decir que vaya todo el mundo cuando quiera, porque todo eso sería incontrolable. Lo que tenemos es que hacerlo con cita previa, pero la cita previa tiene que ser de forma que sea voluntaria, que el paciente sea el que elija, porque también tiene la capacidad de elegir de no ir. Para alusiones, gerente de la EOXI. Bueno, yo voy no a contradecir, voy a aclarar ciertos temas. La vacunación es la prioridad ahora mismo. Le hemos dado en todo, a nivel mundial, se le ha dado prioridad absoluta a la vacunación. Por eso tenemos que redirigir los esfuerzos hacia eso. Se ha empezado por unos grupos que se han determinado como de mayor prioridad. Los grupos de mayor prioridad serán, de entrada, los mayores de 80 años y ahí tengo que decir la complejidad que ha supuesto en la citación. Es mucha gente la que había que llamar diariamente porque estaban llegando dosis, estábamos empezando, como decía antes Malules, en muchas cosas. Es verdad que cuando lo vemos a tiempo pasado, pues siempre podemos decir, hombre, si hubiera podido mejorar, si lo hubiéramos hecho así, pero como dice a Malules también, estamos aprendiendo y vamos tratando de mejorar las cosas. La citación fue súper compleja. Mayores de 80 años a los que llamábamos, llamada telefónica, personalizada a cada uno, pidiéndole su consentimiento para vacunarse. Personas que de entrada se sorprendían, que necesitaban el saber si su familiar, su hijo, su hija o incluso sin familia, pues cómo podían acercarse al punto de vacunación. Era de una complejidad muy, muy elevada. Esto ha hecho que fuera un grupo de edad el que costó mucho organizar la vacunación, pero aún así puedo decir que fue una organización excelente, excelente. Ahora mismo tenemos a todo el mundo mayor de 80 años ya vacunado. Aparecen pequeñitos flecos porque, bueno, pues personas que se desplazan de un sitio a otro, personas que han estado enfermas y no han podido vacunarse hasta ahora, incorporaciones de alguna otra comunidad a la comunidad nuestra y que van a un centro sociosanitario o que vienen a casa de un familiar. Pequeños flecos que van quedando, pero que son los mínimos ya, los mínimos. Hemos dado por finalizada la vacunación a mayores de 80 años pendiente de estos flecos. Lo mismo de 70 a 79 años, de 60 a 69 y ahora los menores de 59. Esto, en este caso, la vacunación es de tal volumen, sabéis que hemos empezado con grupos, con 11 grupos 11 líneas de vacunación. Estas 11 líneas con su enfermera, con todos los elementos de apoyo, la preparación de las dosis. Esto ha sido una organización que yo diría excelente. O sea, el trabajo de la enfermería en esto, yo no puedo más que agradecerlo y felicitarlas, porque ha sido una labor día a día encomiable. No hay más palabras que de agradecimiento. Y esto ha conseguido pues, que vayamos vacunando a una velocidad según nos van llegando las dosis y así es como estamos haciendo. O sea, según nos llegan las dosis, nosotros tenemos capacidad para ponerlas. La semana pasada, hace 10 días más o menos, duplicamos el número de líneas de vacunación hasta 22. De 11 hemos pasado a 22 porque han llegado muchas más dosis. Estamos vacunando y se está citando de una forma ya más automatizada. Pero es que la citación individualizada de estos grupos de edad haría inviable la cantidad de personas que ya tenemos vacunadas. Tenemos que pensar que estamos cerca de los 300.000 personas vacunadas ya en Vigo, ¿vale? En el área sanitaria viguesa.
y de esas tienen pauta completa ya 80.000. Son cifras importantísimas, es una cifra muy importante. No hubiéramos podido llegar a esta cifra sin duda porque vemos día a día el trabajo excelente que hace el sistema de citación y ahora mismo ya la organización centralizada de la citación por SMS y después nosotros desde el área sanitaria rellamando a las repescas cuando hay alguien que no ha ido a vacunarse. Y también quiero puntualizar una cosa, Manuel, que es muy pocas dosis de vacuna se han perdido porque no se reconstituyen todos los viales que vienen, se van reconstituyendo en base a la necesidad que hay según las personas que van llegando. Hay un grupo que reconstituye las dosis, los viales, reconstituye, hace las dosis y las lleva a los puntos de vacunación. Por eso digo que la enfermería, que ha sido una labor excepcional, que han ido ideando fórmulas para mejorar la capacidad de vacunación, el aprovechamiento absoluto de todas las dosis. Y entonces esto ha hecho que yo no pueda decir más que la vacunación está resultando estupenda, perfecta. O sea, yo diría que perfecta. Sí, Javier, tendría que interrumpirte ya porque nos tenemos que ir a publicidad. Ahora le damos la palabra a Malules y continuamos en este Vigo a Debate.